coloquialmente y vulgarmente se viene a llamar papeleo que te crío. Papeleo que te crío. Ah, ok. So, otra frontera son la burocracia, los papeles. Oh, jolín, ¿cuántas fronteras, De Javi? hecho, esa frontera, la frontera de burocracia, hay muchas personas que no pueden saltar esa valla porque no tienen la información, porque no tienen los medios, porque tienen miedo, porque tal, y no lo hacen, entonces por lo tanto no ejercen el derecho y eso que se llevan. Lo que no quieren que ejerzamos nuestro derecho. Claro, efectivamente. Oye, pero ¿tú crees que la sociedad está de acuerdo con todo este tipo de fronteras? Pues me imagino que sí. Una vez más, ya te digo que intento no tener un pensamiento absolutista, o sea, un pensamiento, decir siempre, esto es para siempre, o esto será así. Pero por lo tanto en esto igual, me imagino que claro, la gente que piensa así, que es necesario tener fronteras, ¿no? Para la organización, el control, etc. de los habitantes del mundo. Ok, vamos a hacer un ejercicio filosófico, te propongo, si quieres, que se llama pensar lo impensable. ¿Cuáles serían los buenos argumentos para defender una frontera? ¿Y quién lo argumenta, tú o yo? Te pregunto. Ah, que me preguntas a mí. Claro. ¿Y quién lo argumenta, tú o yo? Tú. ¿Te sirve de la doble respuesta? Oye, mira, empiezo yo si quieres. Te propongo que un buen argumento para defender las fronteras podría ser que cada uno, por ejemplo, se mantuviera en su sitio preservando sus costumbres y sus rituales y sus... y no se tendiera a la globalización, por ejemplo, sino que las fronteras existieran para salvaguardar lo que hay dentro, no concebirlas de manera como una valla, ¿no? Para no poder pasar al otro lado o que del otro lado no puedan pasar, sino para salvaguardar lo que hay dentro. ¿Te gusta? No, nada, no me gusta nada tu respuesta porque es una falacia decir que es para guardar la cultura y al final es una cuestión de interés, me explico. Que para lo que nos interesa sí que sobrepasamos las fronteras, como por ejemplo McDonald's, que sobrepasa todas las fronteras, y no respetando la gastronomía que tienen algunos lugares, como por ejemplo hay... creo que era, ¿dónde era? En una isla que se llamaba de Japón, no me acuerdo cómo, era una de las ciudades más sanas del mundo en los años 40 por la gastronomía y el estilo de vida que llevaban. Llevaban un estilo de vida muy sano, cultivaban sus propias verduras. Y dejaron entrar al McDonald's. Dejaron entrar a una base aérea americana. ¡Oh! Entonces, ¿qué es lo que trajo esta base aérea americana? El McDonald's. Tabaco, alcohol, McDonald's, fast food. Oye, pues si hubieran puesto las fronteras bien puestas, no hubieran dejado pasar a los americanos, ahora tendrían conservada su gastronomía. Claro, y... ¡Vivan las fronteras, güey! Y si ¿no existieran las fronteras y los americanos no sobrepasaran las fronteras, daría igual. Porque existieran o no existieran, las sobrepasarían exactamente igual. ¿Eh? No me he enterado, Javi, de lo que has dicho. ¿Existieran o no existieran las fronteras? Sí. Tanto físicas como mentales, espirituales, sí. gubernamentales, las que sean, sí. Nos daría igual, porque los americanos las pasarían exactamente igual. ¿Por qué las pasarían? Porque ya lo están haciendo, aunque haya fronteras físicas. Sin pedir permiso. Porque los americanos pueden, los americanos, los españoles, que te recuerdo que los españolitos, gallegos, hemos ido a muchos lados a reventar fronteras. A emigrar, hemos emigrado como gente del pueblo. Y a conquistar, qué corcho. Sí, Colón. Y a conquistar. Colón hizo hemos eso. Invadido y roto fronteras. Y hemos roto culturas y civilizaciones y formas de pensar. Ahí está la diferencia. En el que yo vaya a un país, simplemente a conocer ese país, a ser uno más del país, a lo que decía Federico García Lorca, estoy más cerca del chino bueno que del español malo. Pues esto es igual, ¿no? O sea, si a lo que vamos es a colonizar los países, ¿no?
porque nos consideramos superiores a otros, pues esto es lo erróneo o es el craso error que existe. Si vamos con humildad a pasar estas fronteras, pues no tendrían que existir porque... ¿Me entiendes? No tendrían que existir. Sí, Fíjate, Frantz Fanon dice, el mundo colonizado es un mundo cortado en dos. La línea divisoria, la frontera, está indicada por los cuarteles y las delegaciones de policía. ¡Wow! ¿Qué dices de esto? Pues, ¿qué digo de esto? Pues que dice mucho, ¿no? Eso me parece una frase bastante importante, bastante potente. El mundo colonizado. Se habla de colonizar como algo antiguo, ¿no? Como lo que acabo de hablar yo de Colombia, ¿no? Pero constantemente estamos colonizando. Constantemente países que se creen más poderosos colonizan, ¿no? Y si no, pues ahí tenemos todos los intereses creados que hay alrededor de Siria, ¿no? ¿No? Y al final, por materia prima, por dinero, por armamento, por estrategia geográfica, por lo que sea, hay otros países que se consideran más fuertes y con el permiso o sin él de invadir lo que sea. O sea, que colonizar seguimos colonizando. Y utilizando las mismas herramientas, lo único que ahora más potentes que antes. Pero ¿no crees que lo hacemos desde pequeñitos? O sea, la primera cosa que se puede casi recordar y palpar es cuando de pequeñito, muy pequeñito, casi bebé, hemos dicho, no, este es mi juguete, ¿no? El sentido de frontera también está ahí, es una frontera en este caso, no física, sino de posesión del otro. Hay algo que el otro posee que yo no puedo tener. Sí, hay una frontera entre ese objeto que el otro no me presta y yo. Entonces, desde niños tenemos toda esta concepción, ¿no? Luego vamos creciendo y es mi casa, mi coche, mi trabajo... Pero estás hablando que eso es así. Todos los niños son así. No, de todos otra vez sería una vulgaridad, ¿no? Pero gran parte, claro. Europa, los europeos, mucha Latinoamérica y Sudamérica es así. ¿Cómo se puede remediar eso? Con educación en valores. Ahí es donde nos tenemos que gastar el dinero. A mí mis abuelos no me enseñaron a que la propiedad privada o la posesión de las cosas eran mías y únicamente mías. Al revés, eran compartidas. De hecho tuve un problema cuando tuve que ir al colegio, me escolarizaron, yo no llevaba libros y porque no los habían comprado, porque no podían comprarlos. Y bueno, pues nada, una niña le pidieron a la profesora que compartiera el libro conmigo, pero la niña que tenía que dar. La niña se enfadó. ¿No quería compartirlo contigo? Yo no entendía aquello. No entendía, es más, yo pasaba sus fronteras, porque de pronto veía un estuche, entonces cogía del estuche, cogía el lápiz y me decía, ¡esto es lápiz mío! ¿Cómo que es tuyo? Yo no entendía que era tuyo, que era mío, eso no lo entendía, no cabía en mi cabeza. Al día de hoy me he ido adaptando a las circunstancias, pero sigo sin entenderlo, sigo sin comprender ¿Por qué? ¿De dónde crees que nos viene el sentido de la posesión, ¿no? Que parece que está en el fondo de la frontera, ¿no? La frontera, este es mi país, este es mi sitio, este es mi... ¿De dónde crees que nos viene el mío? Mi tesoro. Viene desde que nos han inculcado el individualismo, el egoísmo, la avaricia, todo ese tipo de conceptos. ¿Por qué tenemos esos conceptos? Gracias al capitalismo. Antes no, antes lo compartíamos todo. Antes compartíamos. Los hombres, las mujeres, los niños, los juguetes, la comida, el fuego. No sé si antes se compartía más, por lo menos lo que yo he vivido antes, o sea, en mi pasado, sí se compartía más. Sí era más, ¿no? Sí, sí. Y se repartía también más. Se repartía. Me acuerdo de mis abuelos que venían en un carromato después de coger los tomates de la huerta y según entraban por la calle, que era una calle de arena,
los niños de los vecinos salían todos a recibirles porque iban partiendo los tomates, echándoles sal y dándoselo para merendar, sin pedir absolutamente nada a cambio. Sí, bueno, la sonrisa de ellos. Claro, el gracias nada más, ¿no? Pero ¿qué ha pasado que nos hemos vuelto tan fronterizos? Es más, ahora si yo hiciera eso por una calle de Getafe, imagínate que me comprara 10 kilos de tomates en una frutería y saliera por una calle asfaltada de Getafe y ¡Loco! con un cuchillo me pusiera a cortar un tomate y a echarle sal, mínimo viene la policía. ¡Loco! Te dirían. Mínimo viene la policía seguro. Oye, Javi, vamos a otra pausa. Venga, vale. Ahora volvemos, no te vayas, minutos musicales. Por Dios, qué calor. Sí. No estamos en junio. Sí. Te pregunto ahora, ponme un ejemplo de frontera que no te moleste y que él ponga ejemplificando. Vale. ¿Te parece? ¿Yo qué? Que estoy con la música que voy a poner ahora una de aquí. Que si yo le pregunto que diga un ejemplo de frontera, que no le parezca del todo mal o que le parezca fatal, o que ponga varios ejemplos. Y tú, cuando yo haga eso, pones la cuña de ejemplificando. ¿Vale? Vale, ¿puedes repetir una segunda vez? O tercera. Estaba, jolín, que se estaba acabando la canción y tenía que poner aquí la música. Ahora ya estoy haciendo... Que yo le voy a preguntar, le voy a decir que me ponga de ejemplos. Y tú pones la cuña de ejemplificando. Vale. ¿Vale? ¿Le pones la cuña de ejemplificar antes de que yo diga el ejemplo? No, puede ser en el mismo momento. En el mismo momento, que se escuche de fondo, ¿no? La de ejemplificar. No, que se escuche de fondo, no. Yo digo, te voy a pedir un ejemplo y que se escuche. Pero yo sí lo No, tú esperas a que suene y yo te digo, y tú hablas. Pues avísame que me pongo bajo. Claro. O también puedo decir, oye, hemos definido frontera, pero hemos puesto algunos ejemplos, recordemos, y pones definiendo, ejemplificando, pones varios. ¿Lo tienes claro? Sí. Vale. Oye, ¿leíste la frase del lado? Sí, pero ¿dónde estaba? La naturaleza Aquí. no conoce fronteras políticas. Así empieza el colega. Sitúa nuevos seres sobre el globo terrestre y contempla el libre juego de las fuerzas que obran sobre ellos. Al que entonces se sobrepone por su esfuerzo y carácter, le concede el supremo derecho a la existencia. Bueno, ¿eso qué es? Al fin y al cabo. Y después de darle vueltas pensaba, eso es lo que ahora se llama la ley de la supervivencia. Que sobreviva el más fuerte. ¿Sí? ¿No? ¿No relacionas con eso? Pero en el fondo sí, es como, bueno, es Darwin, ¿no? ¿Quién sobrevive? El más adaptado. Pero es un poco heavy porque él provocaba esa adaptación. Pues si no fuera Hitler el que dice esa frase... ¿Volvemos? Sí. Prepárate para el ejemplificando y todo lo demás. Ya está ahí puesto. Bueno, ya estamos aquí después de la pausa y oye, Javi, yo quería decirte una cosa. Hemos estado definiendo mucho las fronteras, los tipos de frontera. Mucho hemos definido. Pero no me has puesto, no sé si hemos puesto, no lo sé. Si hemos puesto ejemplos. ¿Ponemos ejemplos? Ahí está, ejemplificando. No, ponemos ejemplos Pues te pongo un ejemplo de de frontera. frontera. Sí.
Hemos puesto antes ejemplos, que hemos dicho la frontera democrática, la frontera psicológica... Esos son los la tipos, frontera pero un tipos. ejemplo, un ejemplo. Un- Por ejemplo, las vallas que hay Melilla. en Melilla, efectivamente. Ceuta, Melilla, las vallas que hay. ¿Qué más? Otro ejemplo. La valla que quiere construir el Donald Trump. La valla que quiere construir bueno, que quiere que construyan Que los quieren que construyan mexicanos. los mexicanos del bolsillo de los mexicanos, eso es. Eso es. Por ejemplo, cuando coges un avión, Por ejemplo, cuando coges un avión, todos los controles que hay hasta que tú coges el avión. oh, eso son fronteras metálicas. Metálicas. Sí. Todos los controles que llevas hasta que coges un avión. Ujú. Una aduana. Una aduana es una frontera. Las fronteras que dibujamos en un mapa, por ejemplo, en un mapa marítimo, en el que limita hasta dónde es de España el mar, que sé, Hasta dónde es lícito pescar en el pescar en el Mediterráneo, en el Mediterráneo. Atlántico, en el Cantábrico. en el Cantábrico, en no sé dónde. Claro. Ujú. Y también fronteras mentales, como por ejemplo cuando me obceco con una idea y no veo más allá. Esa idea actúa como frontera, Como frontera, sí. ¿no? Sí. Sí. ¿No? ¿Sí? ¿Seguro? Seguro. Ah, bueno. Entonces hemos definido, hemos ejemplificado. Ujú. Bueno, hemos puesto antes un ejemplo con la frontera sobre la educación. Ajá, Que otro hemos ejemplo. contado lo de los peces. Es verdad. Si a es un pez le verdad. dices que trepe por un árbol, al final Pues se va a frustrar, ¿no? El pobre pez tiene una frontera ahí, sí. Eso es. O sea, Pero que- natural. Natural. Solo que también hay fronteras naturales. Como hemos dicho, las montañas, Las y la- montañas, cordilleras, los mares, Muy etc, bien, etc. muy bien, muy bien. El espacio. El espacio. ¿Hay fronteras en el espacio? Bueno, de momento Chin, sí. chin. De momento sí, ¿no? No sé. ¿Qué te parece decir la velocidad de la luz, que no la podemos alcanzar? De momento es una frontera para nosotros. Es todo un reto a superar. Un reto a superar. Ya llegará el ser humano y se lo cargará de alguna forma, seguro. Confías mucho en el ser humano, Javi. A ratos. A ratos. A ratos. Oye, había una frase que nos había impactado muchísimo. Sí, Sí, sí. Aparte, yo quisiera leer la frase, venga, no decir de quién es, venga. y me gustaría que os miréis en consultafilosófica.es y que nos mandáis un montón de emails, consultafilosófica@gmail.com, Eso es. y que nos mandáis un montón de emails diciendo qué os parece esta frase o qué opinión os crea esta frase o qué pensáis que quiere decir esta frase, y que pongáis, os arriesguéis, que no nos mintáis, que no lo pongáis en Google, y que nos arriesguéis a decir quién pensáis que ha dicho esta frase. Venga, a ver, ¿eh? ¿La leo yo o la lees tú? Lo que tú quieras. Yo hoy estoy farzudo. Venga, pues yo la leo. Venga. La naturaleza no conoce fronteras políticas. Sitúa nuevos seres sobre el globo terrestre y contempla el libre juego de las fuerzas que obran sobre ellos. Al que entonces se sobrepone por su esfuerzo y carácter, le concede el supremo derecho a la existencia. Toma ya. Yo no sé si tenía esa voz, pero bueno, yo me lo imagino así. Sí, yo me la imagino con voz de pito. Pero no tenía esa voz. Vale, entonces lo vuelvo a leer. La naturaleza no conoce fronteras políticas. ¿Te Ya vale? aparece, ¿cómo se llamaba? La de Sophie Troll. Bueno, ¿quién podrá estar diciendo esto? ¿Quién podrá? Pues a mí me impresionó bastante cuando busqué la frase y vi quién lo había dicho, y entonces yo pensé, esto es mentira. Entonces, como pensé que era mentira, me puse a buscar que si esta frase verdaderamente la había dicho esta persona. Y sí que es cierto que lo ha dicho esta persona. Esta persona de la cual no queremos decir el nombre. ¿Pero qué es lo que te llamó la atención? ¿Que fuera un dictador terrible? Pues Oh. fíjate simplemente cómo empieza, ¿no? La naturaleza no conoce fronteras políticas. Pero eso parece bonito.
Claro, por eso me chocaba de quién venía. Ok, pero luego lo estropea un poco, ¿no? Diciendo Sí, lo al que estropea. se sobrepone por su esfuerzo y carácter, le concede el supremo derecho a la existencia. Parece que de ahí, bueno, hay un un rollo darwinista, ¿no? Sí. Sobrevive El más el adaptado. que se sobrepone, el que se adapta, el más fuerte, el rubio. Son pistas. Son pistas. El rubio, el alemán. Dani, ¿tú quién crees que ha dicho esta frase? Hemos dado pistas. Di algo de tu nombre. Que no lo sé. Gracias, Dani. Su nombre es Adolfo. Adolfo, ¿qué? Adolfo. Le. Ah, sí señor, Adolfo. Pero no hemos hecho el concurso. ¡Ay, Me vaya! acaba de romper el concurso. Que es había verdad. provocado, el debate que había provocado. Nada, pues la gente que nos escriba igual, obviando esto, No habéis es un poco escuchado difícil, nada. nadie ha escuchado Estáis nada. soñando. Es un sueño. Que nos escriban y nos digan por qué Su opinión, pensaban claro. que era de quién y por qué lo pensaban, ¿no? Y Sí. así argumenten. Vamos a pedir argumentaciones, ¿qué te parece? Argumentación, venga, ok. ¿Argumentamos? ¿Sí? Vamos a argumentar, a ver. A ver, A ver, a ver. ¿qué pasa? No veo. ¿Eso? Nada. ¿Qué es esto? Música. Oye, las coñas que son graciosas. Que para argumentar, ¿cómo hay que empezar las preguntas? ¿Por qué? Con un porqué. ¿Qué podríamos preguntar con las fronteras y con un porqué? ¿Por qué existen las fronteras? ¿Por qué? ¿Y qué estaríamos preguntando ahí? ¿Por el inicio? Por el ¿Quién inicio. fue el primero que puso una frontera y para qué lo hizo? Buena pregunta esa. Sí, ¿eh? A Según- veces el por qué se mezcla con el para qué. Sí. Sí. Yo creo que según Javier Cansado serían los sumerios. Efectivamente. Los sumerios Los fueron los sumerios, primeros que los pusieron primeros frontera. que pusieron todo. Lo hicieron todo ellos. No lo sé, no sé. Es buena pregunta esa. Que nos escriban otra vez, una vez más, a consultafilosófica@gmail.com porque Y es una que buena nos pregunta. Que nos cuenten cuenten su teoría, ¿no? cuál es la teoría no que miren tienen sobre Wikipedia. por qué Wikipedia están no. puestas las fronteras. Wikipedia no. No, sirve. que nos cuenten su teoría. Su teoría, esa es muy buena. O que nos manden un WhatsAppillo también, También. al 685175235. Sí, sí. Sí. Y según tú, Según yo, ¿cuándo apareció la primera frontera? Pues fíjate, cuando apareció el primer humano, ¿de veras? de veras. El primer humano. El Cuando primer- apareció el segundo, para separarlo del primero del segundo. Claro, Ah, o sea, el segundo. Ah, cuando apareció el primer humano ya aparecieron las fronteras. Y ya cuando apareció el segundo, se potenciaron las fronteras. oye, ¿tú tienes muchas fronteras en tu vida? Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuáles? A mí me mide 42 No, quiero centímetros saberlo, no en pie. quiero... ¡Ay, ay, ay! En pie. Eso no es He una dicho pie. frontera, no es una frontera. Sí, es una frontera. Me mide hasta aquí y no llega más mi pie. Mal pensado, mi pie. Mi Tu pie llega hasta aquí. Tu pie. Yo mido 1,80. Tú mides 1,80. Eso es No una quieres frontera seguir conociendo porque- tus medidas. Es una frontera porque no puedo llegar a coger el tetabril de tomate frito Orlando de la estantería de arriba. Pero una frontera es un impedimento Claro, o es un límite, un impedimento, una barrera, un obstáculo. un obstáculo, Claro, una barrera, claro, un impedimento. un obstáculo. ¿Cuántos conceptos? Estamos conceptualizando. ¡Ay, qué guay! Hoy estamos haciendo muchas cosas. ¡Ah, qué bien! ¿Quieres que te lea otra frase? Ok. Dice, las fronteras reales suelen ser difusas, pero las inventadas, por el contrario, son bien nítidas. ¿Quién dice esto? Jorge Wagensberg. Nagelsmann. Wagensberg, Jorge Wagensberg. Dice, las fronteras reales suelen ser difusas,
pero las inventadas por el contrario son bien nítidas. Un poco lo que decías tú antes, ¿no? De aquellas fronteras que son naturales, el K2, un mar, un río, no son nítidas, no se ven, se pueden intentar traspasar. Aquellas que son inventadas verdaderamente, como la valla de Melilla, la que quieren poner en México, esas son muy reales y se ven muy claramente, Muy ¿no? claramente. También puedes intentar pasarlas, pero con una consecuencia, con consecuencias, porque también tiene consecuencias pasar una frontera, por ejemplo, del mar, Claro. que dice que son más difusas, ¿no? Pero también tiene unas consecuencias. Si yo decido nadar en el Atlántico, pues voy a tener una consecuencia, ¿no? ¡Oh, mi espíritu está traspasando fronteras! Sí, esta es muy buena. Yo creo que eso yo me lo imagino como un viaje astral. Yo me lo imagino como cantando ópera. ¡Oh, mi espíritu está traspasando Claro, fronteras! constantemente. Aparte, yo creo que eso es lo único que no nos pueden quitar. Ni las fronteras físicas, ni las nítidas, ni las reales, ni las imaginarias, ni las impuestas por nuestra cabeza. Cuando nuestra imaginación vuela, vuela sin fronteras. En realidad, un espíritu humano, de hecho, es espíritu porque se mueve hacia la idea de traspasar fronteras, límites, vallas. Sí. Esta, déjame leerla mismas. Venga, va. Ni patria, ni bandera. Ni raza, ni condición. Ni límites, ni fronteras. Extranjero soy. Oh, Esto lo dijo Bunbury. Enrique Bunbury. ¿Tú sabes quién es Enrique Bunbury, Dani? ¿No sabes quién es Enrique Bunbury? Tírala. ¡Por favor! Pues un buen He cantante. oído que la noche son cosas tan claras. El próximo programa, tarea, todo Bunbury. Todo Bunbury. He oído que Bueno, pero la- ¿te gusta la frase? Sí. Que dice que ni patria, ni bandera, ni raza, ni condición, ni límite, ni fronteras, Extranjero extranjero soy. soy. ¿Te parece bien? ¿Tú te consideras extranjero? No. ¿Qué te consideras? Persona. Persona. Individuo, como la Constitución, ¿no? Sí, supongo. ¿Sabes que es curioso? Porque en la Constitución somos primeros individuos, luego personas, luego seres sexuales, luego con una raza, luego con lo que todos estos límites vienen al individuo después de ser un individuo. O sea, primero es una cosa individual y después está llena de límites. En cuántos contextos nos meten en la cabeza, nos lavan el cerebro para que pensemos una vez más en el individuo, en lo individual. Ujú. ¿Ves? Constantemente. Oye, última frase. Cuando verdaderamente cuando el ser humano ha evolucionado, es cuando ha trabajado en conjunto, en equipo. Cuando se ha olvidado de los límites. Cuando se ha olvidado de los límites. Cuando se ha los olvidado límites del han perdido individuo, importancia. Cuando se ha olvidado del individuo. El otro día pensaba en que quizás eso sea lo hermoso de volverse mayor, que uno deja de decir esto es mío, esto es exclusivo, esto yo lo hago así, ¿no? Y empieza a... no quería decir a dejarse llevar, pero sí a ser más flexible con las cosas y a que esto no sea solo mío también, que pueda ser de otros, a que esto no tenga por qué ser original, que lo hayan hecho otros antes, a esto no hacerlo solo yo, sino que lo hagan también otros, a compartir, ¿no? Quizás la madurez, la vejez, ofrece eso como positivo, el que se acaban muchos límites y fronteras. Sí, yo creo que sí, que puede ser. Bueno, yo siempre he tenido ese pensamiento, ¿no? Ya digo que me he puesto caretas en ocasiones, pero no me considero una persona. Porque siempre he pensado, o sea, tú te compras algo, ¿no? Yo me compro este móvil, pero cuando me muera, este móvil se queda aquí. Deja de ser mío. O sea, que verdaderamente no tienes nada tuyo, No, porque vas a desaparecer. sí, Esto se va a quedar aquí y lo van a utilizar de otra forma a otros. sí.
de la que sea. Sí, No, sí. pues pasaría con todo. Todo es alquilado. Como mucho. Como mucho, si tenemos que tener algún concepto mercantil o de propiedad, ¿no? Sería alquilado, ¿no? Lo tengo alquilado por un tiempo. Eso hablábamos hoy en el instituto con otras profesoras. Claro, la gente ha entrado muy en crisis, en parte también por todo su afán, especialmente España, por su afán en comprar casas. Porque otros países están mucho más acostumbrados a alquilar. Y alquilando tienen muchos beneficios, el alquiler es una cosa fomentada, respetada. Aquí en España lo que está fomentado y respetado es más bien la compra, porque mucha gente con la crisis se quedó con eso. Otro límite más. Yo no veo mal que alguien compre un piso. Pero si se lo va a dejar aquí Claro, cuando se muera. pero con un precio justo. Es decir, si ellos calculan la hipoteca o el dinero que te van a dejar o el dinero que tú tienes o el dinero del precio del piso en base a unos valores que yo no entiendo muy bien. Pero si lo calculáramos en base a las posibilidades que tienes de vivir, ¿no? Es decir, ¿usted cuántos años va a vivir? 40. Está sano, tal, no sé qué, no fuma, tal. Está sano, ¿no? Pues usted puede tener esta casa 40 años. Y por ello va a pagar un precio justo. Puede ser mensual o de pago único. ¿No? Ese precio justo no tiene que sobrepasar la especulación y la avaricia que han tenido los bancos. Supongo que mucha gente piensa eso ahora con la experiencia. Pero nos tenemos que ir a nuestro punto final, sesión final del programa, que son problemas con los argumentos. ¿Vamos allá? Problemas con los argumentos. Ok, Javi, te voy a hablar del argumento ad hominem. Este es cantante de rap, ¿no? No, ese es Eminem. Este es el argumento ad hominem. Yo digo estas payasadas, pero para que quede claro. Claro, me parece muy bien. No porque no hay... ¿Sabes qué es esto? Pues no. Por Sé que lo hemos ejemplo, leído otras veces, pero es que me quedo con Por el ejemplo, dices que Dios existe, pero solo lo dices para estar a la moda. Sí, eso es una moda. No Sí, sé, pero pero eso me existe. estoy metiendo contigo. Ah, bueno. Dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo día en más de un año. Me estoy metiendo contigo. O sea, en los argumentos